Bueno, seguimos en 23 en punto. Ya nos visita Sergio Doval, de la encuestadora Taquión. Sergio, gracias por venir. ¿Cómo estás? Un placer, muy bien de estar aquí. Bueno, un nuevo trabajo tienen, ¿no? Y creo que nos vamos a meter en esos temas que también conversábamos al principio, ¿no? Cuando la política se pregunta por qué se empiezan a enojar con todos. Bueno, esto tiene sus motivos. ¿Qué da el nuevo trabajo que acaban de presentar? A ver, primero, para poner un poquito en contexto, la idea es, este trabajo es un monitor que hacemos cuatrimestralmente, pensando en analizar los ejes de la democracia y la relación de la democracia con la gente, o viceversa, ¿no? En realidad, este trabajo busca primero ver cuáles son las garantías que busca la gente de la democracia, la cercanía que tiene para con la democracia, y empezamos a ver ya varios elementos que componen este aquelarre que está dándose de gente con una visión política muy marcada, de gente que no cree en los políticos, pero cree en la política, de gente totalmente desentendida de ello, y también una democracia que está creciendo, y refiero a esto de después de, ya vamos más de 30 años de democracias continuas, y ahí es donde empieza a aparecer estos elementos de, creo que hoy tenemos muchos niños, muchos adolescentes y muchos jóvenes adultos que vivieron toda su vida en democracia, un hecho bastante extraño para el argentino general. O sea, no perdamos de vista que hoy, si pensamos lo que es, por ejemplo, cuando se le habla de Perón, solo 3 millones de personas vivieron de cerca el proceso de Perón. De cerca, 3 millones de los electores. Si pensamos la crisis del 2001, el 50% de los que van a votar ahora no le tocó. O sea, no tenían 16 años los más grandes, pero no la vivieron. Entonces, los movimientos que se están dando de a décadas de años, uno piensa que cuando habla impacta todo. Sí. Y cuando más allá de lo viejo que me hiciste sentir, ¿cuáles son las principales demandas que está pidiendo la gente? Bueno, justamente acá es donde aparece, primero, garantizar la igualdad de oportunidad y la justicia social, y segundo, vos fijate este tema, ¿no? Que está totalmente asociado a los cuadernos, aunque esta medición es una semana antes. Luchar contra la corrupción es una de las principales tareas de la democracia, lo cual es algo muy extraño, porque si hay algo que es consecuencia de la democracia es la corrupción, porque ahí aparecen los sistemas de gestión, aparece la comunidad, y aparece como el segundo ¿Son consultas abiertas o le das opciones? Estas son cerradas y hay 10 opciones. Lo que pasa es que se hacen primero investigaciones abiertas y después sobre eso se hace una codificación para ir a un elemento de análisis masivo. Lo de la corrupción aparece como una demanda más alta, cada vez más preocupante de la ciudadanía en los últimos años, como que somos conscientes de que eso de, bueno, roba pero hace, no se justifica más. ¿Se va prendiendo por ese lado o no? Mira, en eso te voy a decir algo que apareció en este estudio, que es bastante fuerte, que cuando vos le preguntás a la gente por el principal problema del país, primero te hablan de inflación y después sabés que aparece educación. Mira. Rarísimo. O sea, empieza a aparecer un elemento que es de proyecto de país. Porque cuando vos mandás a tus hijos al colegio, nadie está pensando que para el viernes el pibe ya sabe todo. Está pensando en 20 años. Entonces, la corrupción es uno de los temas. Si vemos acá que aparece tercero, pero fíjate, inflación es el bolsillo. Después, la educación es el tema de que la gente está pidiendo proyecto. Se acabó este tema de el gobierno llega con un eslogan: cambiemos. ¿Qué significa cambiemos? ¿Qué hay detrás de eso? Y no había demasiado. Y también tampoco lo tiene la oposición ni las nuevas propuestas, no es un problema. Y de hecho, recordemos, no recuerdo yo la última plataforma electoral, o sea, el último alineamiento de propuesta. Yo no recuerdo a nadie en los últimos 5 años, las últimas 3 elecciones. No hay más. No hay más. Lo cual, y eso se está demandando. ¿Y sabes quiénes más reclaman educación? ¿Quién? Los jóvenes. Lo cual te deja justamente en relieve que son los que más están sufriendo, porque en los focus, o sea, tenemos hoy jóvenes viejos. Lo que ves en el interior, las demandas volvieron a ser las demandas de los inmigrantes. Quiero tener mi casa, quiero llegar a estudiar. Hemos sufrido en los últimos 30 años, lamentablemente, en el proceso democrático más largo que tuvimos, una debacle de esos valores que debería haber cambiado, debería haber sido otro. Y eso genera también, perdóname que te interrumpa, una visión negativa de la democracia en sí como generadora de soluciones. Pasan dos cosas. Mira, en este aparece y lo explico un poquito. En esta placa podemos ver los gobiernos más valorados como más democráticos son el de Mauricio Macri, el de Néstor Kirchner primero, 2 décimas por arriba, ese error muestral, pero
nosotros que quizás tenemos más conocimiento de la política, pensamos en un Ricardo Alfonsín. Claro. ¿Cómo no vamos a pensar en...? Bueno, lo que pasa es que, primero, la mayoría de la gente ya no lo vivió ese gobierno. Uno. Y segundo, lo que tenemos es que justamente los jóvenes, y lo que mencionaba antes, son los que ven al de Mauricio Macri y al de Néstor como los más democráticos porque lo tienen más cerca, lo vivieron. Y esto es como, viste, los empleados que a veces cuando le dan el comedor al mediodía no lo consideran un beneficio hasta que un día se lo sacan. Claro. Y es duro. La democracia, al vivir en democracia, empezás a perder los golpes de la dictadura y lo empezás a ver como este es un derecho adquirido y no ves el riesgo de lo que pasó. Por eso en las edades, cuando vos hablás las deudas de la democracia, hace que los más jóvenes cada vez se muestren menos proclives a ir a votar. Lo valoran menos, ¿no? Estamos viendo que baja el nivel de voluntad de participación. Sergio, me voy un poquito de tema porque leo tus editoriales, lo digo públicamente. Hablas de construcción de confianza y de una mayor demanda ciudadana. Ahora digo, de acuerdo a este escenario, ¿no?, a la última encuesta y la crisis que hay de distintos sectores, ahora empresarios también, quedó muy claro, empresarios, justicia, políticos, ¿qué queda? O sea, ¿para qué lado va la juventud en esta deuda que vos decís con la democracia? Dos cosas. Primero, este estudio fue publicado una semana antes de los cuadernos y la sociedad a veces es más inteligente de lo que pensamos. Los que son considerados más corruptos son los empresarios. Mira, en 8 de cada 10, décimas arriba de la justicia y décimas arriba de los sindicatos. Ahí está. Volví una antes. Ahí está el empresarios, 80%, Poder Judicial 79,3%, sindicatos 79,2%, pero los empresarios aparecen, con lo cual eso ya está. La crisis ya la ve la sociedad antes de los cuadernos. Seguro. Yo creo que hay una demanda de transformación, y esto lo hablábamos fuera de antes con Mariano, lo que estamos viendo es... Yo no coincido cuando hablan de que hay una cuestión de antipolítica. Yo creo que el sentimiento es antipolíticos. Creo que las plazas, las discusiones que se están dando respecto al lugar de la mujer, las cosas que se están viviendo, sea cual sea los resultados para adelante, para atrás, no importa. El activismo social que hay en los jóvenes habla de transformación. Y eso es algo que los políticos, de hecho vos mirás las redes, los políticos... se ocupan todo el tiempo de mostrarles su trabajo de político y a nadie le interesa eso. Claro. Quieren que transformen la realidad y nadie está en condiciones hoy de ofrecer eso porque no hay expectativa a largo plazo, porque todos están colgados en la coyuntura y ahí es el problema más grande. Nadie se para a decir, hablemos de acá a 2 años. Claro. No puedo contestarte. Ni siquiera a 20, a 2. No, a 2. Por eso... No es el escenario del 2001 que se vayan todos, pero sí es un enojo con la política, con desilusiones a todo lo que prometió Cambiemos, con todavía el enojo por la corrupción del kirchnerismo, pero no es váyanse todos, eso no está presente hoy. No, para nada. Si hay un descontento generalizado con toda la clase política. El que se vayan todos puso de relieve un problema. Alguien tiene que estar. Claro. Eso lo aprendimos. Eso lo aprendimos. Pero además, que se vayan todos no son extraterrestres, somos nosotros los que estamos ahí, ¿no? Exactamente. El tema del empresariado justamente hay, por eso lo que hablaba Jorge, para mí es fundamental. El empresariado, perdón, y termino de mezclar todo, pero también hay una autocrítica muy grande donde hay una respuesta muy alta de que la ciudadanía es corrupta. Nos estamos diciendo nosotros somos totalmente corruptos. Y te doy un dato más. Nosotros en un monitor de corrupción específicamente, que estábamos viendo de repetirlo ahora, vos le preguntás a la persona, si te pasas un semáforo en rojo, una pavada, viene alguien, le das algo, te ofrece, hay un lugar, vos tratás de coimearlo, lo coimeás, 2 de cada 10 te admiten que sí. ¿Nada más? Bueno, pero ahí tenés una culpa enorme guardada. Pará. 2 de cada 10 te admiten que sí, y ¿sabés quiénes son los que más admiten? Los jóvenes. Ahora, cuando le preguntamos seguido, che, ¿qué pensás que hacen todos los demás? 8 de cada 10 te dicen que... Entonces, somos lo que decimos que son los demás, obviamente, muchas veces. Entonces, el problema es ciudadano y acá es donde tenemos que empezar a hacernos cargo. No podemos tirar la pelota para arriba. Total. Y los empresarios son parte de la sociedad, los políticos son parte de la sociedad, no son extraterrestres, como dijiste vos. La desvalorización de la dirigencia política, de los políticos y en este caso de... los dos parámetros que pueden llegar a mirar más de cerca a toda la población, jóvenes y viejos, que es el kirchnerismo y el macrismo. El kirchnerismo
¿Por qué lo critican? ¿Solamente por la corrupción o también porque a través de todo lo que hizo falseó el relato final que ellos decían ser? Mira, es muy interesante la pregunta. O sea, hay, como vos dijiste, dos núcleos muy fuertes. Yo al macrismo sí que sé por qué lo critican, porque creíamos que iba a resolver la economía y no la resolvió. No, lo que pasa es que el kirchnerismo se define también por antítesis, ¿no? O sea, el kirchnerismo, si no tiene, que fue el gran problema, o sea, Macri existe gracias a que Cristina lo definió como su enemigo, lo cual fue un grave error, porque mientras no tuvo enemigo, el kirchnerismo estuvo tranquilo. Entonces, la antítesis esta de construir el relato lo puso en un lugar incómodo y le generó el propio enemigo. Ahora bien, existen dos miradas. Desde, ¿qué es el gran problema? Y vuelvo a lo que preguntaba Jorge, que es, cuando vos ponés los casos de corrupción, nadie cree en que eso sea un valor que solucione todo, porque nadie cree en el agente regulador, que tiene que ser la justicia. Entonces, si vos tenés un elemento que vos y yo tenemos una diferencia, al fin y al cabo vamos a tener que llegar a un lugar que alguien diga, él tiene razón o él tiene razón. No ¿Pudiste preguntar si los casos de corrupción pueden tener que ver con la falta de energía, con la falta de rutas, con la falta de transporte? La gente no lo asocia. No. Va a ver, porque esto es como la corrupción. ¿Viste cuando hablábamos de la venta de dólar futuro, de la estafa Banoli, Kirchner, 80.000 millones de pesos? Yo no sé dónde entra eso. O sea, no sé cuántos son. No sé si es todo este estudio, 2 casas, un vale. Entonces, como no lo podés tangibilizar. Claro. Ahora, los bolsos de José López, Ahí sí. está. Eso, están los billetes, están los verdes. O la rosadita contando la plata. La rosadita, vos vas al súper, tenés uno violeta, no compras nada, y el otro tiene uno verde y un montón de verdes. Entonces, el problema es que todas estas cosas que parecen en el círculo rojo muy claras hacia abajo, hoy existe una multiplicidad de canales informativos que no te permite hacer ese nivel de profundidad. Sergio, lo último, falta un montón y se lo aclararon bien a la gente, pero nosotros lo vemos, lo ve el círculo rojo y la gente lo empieza a mirar. ¿Qué te dice? ¿Qué es mejor para el país pensando en las elecciones el año que viene? Bueno, nosotros acá tenemos algo que estamos haciendo en todos los estudios mes a mes, viendo lo que es justamente la percepción de qué porcentaje de la población quiere que el gobierno continúe, como está, o sea, no les importa nada, o que continúe con mejoras en la gestión, y qué porcentaje de la población quiere que cambie un poco manteniendo algunas cosas o que cambie radicalmente. Ahí ves los polos de la grieta también. Lo que estamos viendo es que el gobierno tiene unos 40 puntos de aceptación, que está mucho más anclado a, si ves que sí el gobierno de Mauricio Macri, solo 6,3, están hablando de que siga así como está. Estamos. No, algo tiene que cambiar. 6,3. Claro. No tiene demasiado no tiene demasiado changüí. Claro. Hay un porcentaje positivo en ese 32 que sí el gobierno nacional de Mauricio Macri, pero con mejoras. ¿Por qué? Porque está pasando un suceso muy extraño. Cada vez se está alejando más la imagen del presidente de la imagen de gestión. Está casi a 9 puntos negativa la imagen de gestión. Con lo cual, el gobierno tiene una posibilidad del año que viene de decir, bueno, se acabó el gobierno de los CEOs, necesitábamos esto para ordenar, ahora que venga un gobierno político, porque Macri todavía tiene 40 puntos. Las nuevas mediciones vamos a tener en estos días, que colegas me han llamado diciendo que están preocupados para ver qué tenemos nosotros, porque están viendo una caída también sorprendente, también muy grande en María Eugenia. Pero creo que lo que estamos viendo es, hay una voluntad de cambio, el problema es quién capitaliza esa cantidad específica para generar un volumen necesario para ganar la Cambiemos. Creo que hoy falta eso. Ve que Massa, jefe de gabinete, Randazzo, ministro del Interior y ministro de Gobierno, ¿son todos los mismos que Cristina? No, no, porque Massa ya viene hace bastantes años diferenciándose. Randazzo tiene un buen rapport con los dos mundos, pero no le llega a dar volumen. Quizás la novedad que nosotros empezamos a detectar cuando finalizó la elección de octubre es que los grupos kirchneristas empiezan a ver que, y esto lo ves en los focus más que nada, empiezan a ver que Cristina sola no le alcanza para ganar Macri. Y ya les está empezando a importar más que se vaya Macri que vuelva Cristina. Claro. Entonces ahí sí hay una oportunidad para terceras posiciones. De todas maneras, ninguno está capitalizando y también por eso el miedo de la política y la voluntad de muchos otros de entrar por arriba o por la ventana, jugadores como Tinelli, algunos convocados como Lavagna. O sea, empiezan a aparecer otras figuras que hoy ninguno de ellos pesa. Facundo Manes tampoco. Facundo Manes, vamos a tener una medición hoy a la tarde, te lo respondería mañana. Está bueno. Lo último, gordito, ¿es el peor momento de Cambiemos?
¿En números, en proyecciones? Sí, es el peor momento, pero también yo creo que es el mejor para ellos. Saben jugar muy bien en la adversidad. Y cuando los consideran liquidados, muertos o que no tienen capacidades, juegan muy bien ese juego. Así que no me parece el peor en la opinión pública, pero no me parece el peor para ellos porque saben jugar en ese escenario. Son igual que los kirchneristas. No. En definitiva, los polos terminan siendo bastante... Terminan uniendo en algún lado. Sergio, gran trabajo. Gracias por la visita. Un gusto enorme. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Pausa. En un instante hablamos un poco más de educación. Les vamos a mostrar qué pasó con los fondos que administró el Consejo Escolar de Moreno. La pelea Stolbizer-Vidal y lo que está pasando en los principales municipios del Gran Buenos Aires, junto a Jorge, junto a Alejandro, después de la pausa aquí en 23 en punto. Ya estamos. Abrimos la nueva Central Unificada de Tránsito, un edificio moderno con más personal para que tramites la licencia de conducir de forma rápida y ágil. Solicita tu turno al 0800-444-0029, Municipalidad de San Martín. Los sanfernandinos estamos renovando las escuelas de nuestra ciudad. Un objetivo difícil que trabajamos para cumplir. Porque aunque esta tarea no le corresponde a los municipios, entendemos que son lugares en donde estudian nuestros chicos. Nos alegra contarles que hicimos a nuevo 6 escuelas que se suman a muchas otras que ya habíamos mejorado. Y todas las escuelas de nuestra ciudad fueron equipadas. Lo logramos gracias a ustedes y así seguiremos trabajando con su contribución que nos permite tener una mejor educación, una educación que nos llena de orgullo. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla. Lo ven por las cámaras y te mandan un patrullero. Te asombrás porque sí, un control acá que hace, no, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora.